Escuchas Panamá en directo con Edwin Cabrera, Flor Altamiranda, Gonzalo Lázari, Melissa Lazarus y equipo. Hola, hola. La educación vial es responsabilidad de todos. Consejos, debates y enseñanzas con Osiris Gratacós. Disfruta el suspiro de una fea, Osiris. Oye, a mí me encanta esa canción, ¿sabes? Buenos días a todos. Buenos días, bienvenida. La amo, me encanta estarla escuchando toda la mañana, por mí que la dejen ¿Verdad? toda la semana, todo noviembre. Que me encanta. Oye, yo con mi lío de sonido. Muy buenos días a todos, profe, ¿cómo está? Melissa, ¿me escuchan bien? Qué bueno. Que la lengua de señas para otro día, yo creo. Buenos días a todos, bienvenidos a Movilidad en Directo. En medio del caos que tenemos, pues que nada, que deseándoles para una semana con 0 accidentes de tránsito y que seamos todos empáticos en la vía. Y bueno, para empezar, sí quiero compartirles que en nuestras redes sociales estamos posteando una actividad que hay mañana. Es un webinar que se llama Fortalecimiento de la Respuesta Post-Siniestro en la región de las Américas, que organiza OPS-OMS, la gente de FICBI y Global Alliance of NGOs for Road Safety, a la que la Fundación Educación Vial pertenece. Va a ser a las 9 de la mañana, de mañana miércoles 8 de noviembre. Y estamos posteando la forma en que puedes conectarte para conocer de qué va el evento y te puedas sumar, porque si estamos en este tema de activismo, pues toca aprender también y poder entonces compartir con más personas el tema de la seguridad vial. Y hoy le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, que es Leandro Perillo, que nos acompaña desde la FIA Región 4. Y bienvenido, Leandro, ¿cómo estás? Leandro estuvo la semana pasada en Panamá y nos tocó estar en medio de las manifestaciones y las protestas y finalmente no logramos ir a la actividad que necesitábamos atender en Gamboa porque habían cerrado justo después del Puente de las Américas. Pero bueno, eso es como una forma de dejar comprometido a la FIA para que retorne y esté con nosotros entonces pronto para poder atender estos temas de seguridad vial. Bienvenido, Leandro. Hola Osiris, ¿qué tal? Bueno, buen día a todos. Como siempre, un placer estar con ustedes, acompañándolos, charlando de este tema que es tan importante, ¿no? Tanto para nosotros desde la Federación Internacional del Automóvil, como para vos, Osiris, y todos los radioescuchas que tenemos que comprometernos cada día más y concientizarnos de la importancia de conducir cada día un poquito mejor. Así es. Y bueno, sí tenemos que conversar de la semana pasada porque nos tocó el tema de las protestas y saben lo curioso que nos decía Leandro y la gente de la FIA y otras personas que estaban con ellos, es que la verdad es que no había mucho drama porque en sus países también viven cosas como esta, así que pues estaban anuentes a que este tipo de riesgos podían darse y finalmente pues no se pudo dar a la actividad, pero para ellos no fue como muy drama, no había mucho drama ni No. mucho escándalo con el tema, pues porque es cierto. Ay, soy yo. Soy yo, Melissa, Sí, o es mi eres tú, internet. pero ahí seguimos, Osiris, ahí estamos. Vale. Bueno, que nada, que con Leandro se puede hablar de seguridad vial toda la mañana. La gente de la FIA tiene un compromiso enorme en este pilar, pero yo creo que para documentar a las personas, Leandro, la gente cuando habla de la FIA, Federación Internacional del Automóvil, lo primero que se imagina es Fórmula 1 y este tema de las competencias y las carreras, pero aparte de eso, también la FIA tiene este capítulo que habla específicamente de seguridad vial, ¿cierto? Totalmente. Bueno, les cuento un poquito porque como bien vos decís, la Federación Internacional del Automóvil, la FIA, es muy conocida por el deporte, por regular el deporte motor a nivel mundial y la categoría más conocida y que todos somos bastante fanáticos, por lo menos yo que me gusta mucho, es la Fórmula 1. Pero también tenemos un área que es el área de movilidad, ¿no? No solo deporte, sino también tenemos el área de movilidad. El área de movilidad tiene una particularidad bastante importante. ¿Por qué? Porque trabajamos y tratamos de ser la institución clave de la seguridad vial a nivel mundial
¿Y qué tenemos de particular en el área de movilidad? Que agrupamos los automóviles club del mundo. Entonces, esto nos da un sentido de pertenencia a nivel local fuertísimo y también trabajamos en lo que es política pública, que es el área puntualmente en la que me dedico yo, que tiene que ver con trabajar todo lo que tiene que ver con gobiernos, localidades municipales, entes públicos y privados, todo lo que tenga que ver con entes o organizaciones que se dediquen a la seguridad vial. Muchas veces lo hacemos a través del Automóvil Club, como estuvimos la semana pasada, como vos bien contabas, allá en la ciudad de Panamá, representando a la FIA, representando al Automóvil Club de Panamá, y también trabajando contigo, tratando de hacer o de llegar para hacer estas capacitaciones, que lamentablemente los problemas que ustedes están teniendo, que bueno, para nosotros ya acá, yo estoy en Buenos Aires, les cuento a todos, tenemos este tipo de problemas, estos cortes de ruta, estos caminos, pero bueno, son cosas con las que tenemos que empezar a lidiar. Yo siempre digo que es algo similar a la seguridad vial lo que nos está pasando en nuestros países, porque nuestro derecho termina donde empieza el del otro o al revés. Entonces, es un tema complejo, pero tenemos que convivir, tenemos que tratarlo de hacerlo con respeto. La gente tiene derecho también a protestar, pero bueno, que esa protesta a veces no moleste a la otra persona que quiere moverse, desplazarse, incluso muchas veces tener que llegar a un médico. También tenemos que entender que si hubo un siniestro o un accidente, la ambulancia tiene que llegar, entonces también tenemos que ser condescendientes y dejarlos pasar. Vos hablabas de una actividad de atención a las víctimas, esto lo van a hablar seguramente, pero bueno, nada que nos sorprenda, nada que no pase lamentablemente en nuestra región, en Latinoamérica. Somos países todavía muy jóvenes, tenemos mucho que aprender, Sí, y yo creo que vamos en sí. buen camino. Algunos vamos a tardar más, algunos vamos a tardar menos, pero bueno, creo que vamos en buen camino. Panamá, como yo te comentaba la otra vez, la ciudad de Panamá por lo menos hemos notado una infraestructura muy moderna, que está en bastante buen estado. Obviamente hay lugares que están mejor, otros peores, pero dentro de todo están colocando señalización. Pero ¿qué nos pasa muchas veces? Porque vos lo sabés muy bien, la seguridad vial tiene tres patas fundamentales. Una que es la legislación, que tiene que ser actualizada, que tiene que ser moderna, porque las tecnologías cambian, los autos cambian, los caminos cambian, los diseños cambian. Entonces tenemos que tener una buena legislación actualizada, que ahí viene el problema muchas veces, porque tenemos legislaciones bastante viejas. Sí, Otro problema es la concientización, que ahí es es, donde estamos los seres humanos, la otra pata, porque yo siempre digo que el problema no es el vehículo, sino lo que está entre el volante y el asiento, que somos nosotros que conducimos. Y el otro tema que tiene que ver ya con el control, ¿sí? Y yo digo que muchas veces nosotros sabemos, yo tengo la suerte de por mi trabajo recorrer muchos países del mundo, dando charlas, yendo a congresos, representando a la organización, y siempre digo lo mismo, ¿no? Muchas veces pasa que nosotros viajamos a un país donde se controla más y sabemos que en el semáforo en rojo tenemos que detener, que donde hay una señal de pare o un stop tenemos que detenernos, y donde hay un peatón cruzando, siempre que lo haga de la manera correcta, mejor, pero si cruza por algún lugar indebido, también lo dejamos pasar. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos un control súper estricto. Pasa sobre todo en Estados Unidos, en algunos lugares de México, en Europa. Entonces, yo digo, ¿qué nos pasa? Que a los latinos muchas veces en nuestros países no cumplimos nada, pero cuando vamos a otros nos acordamos que las reglas existen. Bueno, tomar conciencia. Y la otra pata fundamental, vamos a decir, agregar la educación, ¿sí? Me parece muy, muy importante, y para nosotros es súper importante trabajar lo que es la concientización. Nosotros trabajamos con conductores, desde conductores noveles que están empezando hasta conductores de sustancias peligrosas, que hoy eh, pasan por todos lados. La logística a nivel mundial ha crecido muchísimo, tenemos muchos vehículos de gran porte, de flota pesada, y bueno, también tenemos que concientizar y trabajar con esos conductores, porque muchas veces sí, ese tipo de conductores pasa con las motos sobre todo, que somos autodidactas. Yo soy una persona que hoy, hace muchos años, vendí mi auto y me muevo en moto aquí en la ciudad, eh, y también nos pasa eso, ¿no? Que hoy un motociclista es generalmente autodidacta, o le enseña a un amigo. Entonces, bueno, tenemos que trabajar también en esto sí, que tiene que ver fuertemente con estas cuatro patas que tiene que ver la educación, el control, la concientización y la legislación, sin ninguna duda. claro.
Y vieras que cuando hablas del tema de motociclismo, en Panamá se da un fenómeno, primero que se hacen comunidades bien fuertes del tema de motociclistas, pues se identifican, ¿no? Con esta, tienen afinidad o algo, y luego que también sí pasa un tema que en Panamá sí se ha aumentado la cantidad de motociclistas que tenemos, pero asimismo también se han aumentado las lesiones cráneoencefálicas según el Ministerio de Salud por el tema Total. del uso del casco, y bueno, ustedes también desarrollan estos temas de capacitaciones y sensibilización del motociclista, ¿no? Del uso correcto del casco, que por talla, que homologado y demás. Si nos puedes hablar un poco de eso para saber si la comunidad motociclista nos está escuchando, pues también que conozca de qué va este Bueno, tema de la seguridad vial. es súper importante. Nosotros, más allá de ser la Federación Internacional del Automóvil, trabajamos con las motocicletas, trabajamos con otras asociaciones de motociclistas a nivel mundial, porque hacen a la seguridad vial. Hoy son, te diría, de los principales actores, por lo menos aquí a nivel regional. Lamentablemente, depende del país, pero la tasa promedio de la región es que de 5 fallecidos en siniestros viales son motociclistas. ¿Esto Wow. qué tiene que ver? Porque hoy tenemos un acceso súper rápido y súper fácil al motovehículo, a la motocicleta, porque tenemos muchas facilidades, porque es mucho más económico. Pero bueno, tenemos un problema que lamentablemente la carrocería en la motocicleta es el conductor o el acompañante, quien va arriba de ese vehículo. Y yo siempre digo algo, cabezas tenemos una sola y la tenemos que cuidar. ¿De qué forma tenemos para cuidarnos la cabeza? Bueno, lamentablemente es utilizar el casco. Y digo lamentablemente no porque no hay que usarlo, sino porque muy poca gente lo usa. Entonces, por eso digo lamentablemente. Es súper importante, pero no solo tener un casco, porque un casco lo conseguimos en el supermercado, me lo presta un amigo o lo encuentro por ahí. Lo importante del casco, y después quiero tocar un tema muy importante que son los sistemas de retención, Osiris, pero vamos a arrancar por el casco. Y los niños en moto también, por favor. Exactamente. El casco tiene que cumplir una normativa internacional. ¿Qué significa esto? Tiene que tener una homologación. ¿Qué tipo de homologación? Bueno, en el mundo hay varias homologaciones. Tenemos la inglesa, tenemos la americana, tenemos la argentina, tenemos la brasilera, tenemos la Sí. europea. Todas son buenas. ¿Sí? Algunas son un poquito más estrictas en cuanto a la prueba de laboratorio que se le realiza al casco. Pero esta certificación, ¿qué tiene de bueno? Tiene de bueno que cuando yo compro un casco certificado, sé que en el caso de un siniestro, una caída o un golpe, me va a proteger. ¿Por qué? Porque están fabricados bajo una normativa, probados bajo otra normativa sobre unas pruebas que me dicen, bueno, este casco te va a proteger si tenés una caída. Obviamente, después hay cuestiones físicas, ¿no? Porque que yo me ponga un buen casco no significa que pueda ir a 250 kilómetros por hora con una moto. Porque ahí Así viene la es. legislación y vienen las velocidades máximas y viene nuestra concientización de lo que yo tengo que respetar. Pero siempre y Sí, cuando respetemos todo y circulemos prudentemente ante una caída, obviamente el casco nos va a proteger la cabeza. Y lamentablemente sí. cabeza tenemos una sola y donde se nos rompe la cabeza, sabemos que, vos lo decías, ¿no? Las lesiones cráneoencefálicas han crecido brutalmente. Sí. Eh, Nosotros trabajamos, analizamos mucho el tema de los siniestros, hacemos muchos estudios y lamentablemente aquí en la región latinoamericana el tema de la certificación de seguridad de los cascos es algo que todavía está endeble en muchos de los países. En Panamá la gente usa casco en motocicleta. Lo cierto es que a veces no lo usan bien. Por eso Eh, hablamos de las lesiones craneoencefálicas que el Ministerio de Salud reporta. Y es porque o no lo abrochan o no lo usan de su talla. Pero Exacto. sabes también que me gustaría que abordaras el tema de los niños en motocicleta. O sea, así como se ha aumentado la cantidad de personas en motocicleta, estamos asumiendo que por evitar el congestionamiento vehicular, también se desplazan con niños. Esto, o sea, ¿qué Sí. podemos hablar de esto? Mirá, el tema de los niños en motocicleta es un tema muy, muy discutido a nivel mundial. Hay países que lo prohíben directamente, hay otros países que no lo prohíben. ¿Qué nos pasa? ¿Podemos prohibirlo? Podríamos prohibirlo. Pero lamentablemente en nuestros países, muchas veces la motocicleta cumple un rol social, cumple un rol de Sí. transporte. Y hemos visto, yo lo he visto en Panamá, lo he visto en Perú, lo he visto en Buenos Aires, lo he visto en muchos de los países que nosotros viajamos, que muchas veces van 4, 5 personas arriba de una motocicleta. Entonces, ¿eso lo podemos evitar? Sí, se podría, pero hay un costo político, hay un costo social. Entonces, bueno, hay que trabajarlo, ¿sí? Es algo que lleva muchas aristas.
¿sí? Tienen que trabajar varias actores para trabajar en esto, porque también le tenemos que ofrecer a esta persona un transporte que no depende de nosotros. Pero bueno, más allá de eso, sí me parece importante entender que los niños no pueden ir adelante del conductor, deberíamos llevarlo atrás, ¿sí? Como si fuera un pasajero. Y lo más importante, el casco. El sí, niño tiene que tener casco igual que el conductor, tiene que ser certificado y tiene que ser de tu talla. ¿Qué pasa muchas sí, veces aquí en la región? No conseguimos cascos para niños. Muchas veces nos pasa esto. sí, Pero bueno, está cambiando, nosotros hacemos mucha presión, la FIA tuvo un proyecto que todavía lo está manteniendo en el tiempo en algunos de los países, donde nosotros le regalamos a través del Automóvil Club a los gobiernos, a las secretarías de sí. transporte, a las agencias nacionales de seguridad, cascos certificados de distintos talles, bueno, donde hay capacitaciones, donde se le explica a la gente. Entonces, es muy importante entender esto, que los niños en la moto lo mejor es que no circulen, Claro. ¿Y qué claramente. tal Es si terminamos derivando al tema del monopatín, del scooter? bien. El scooter es un tema, un medio de transporte bastante complejo. Hoy las ciudades europeas, donde fue el boom, donde creció esto, hoy los están prohibiendo. Sí, No solo por las lesiones, ¿sí? Porque hay scooters que son muy buenos, que tienen ruedas anchas, que tienen amortiguación, que tienen luces, que tienen buen sistema de freno. Pero el problema es que nosotros otra vez volvemos, circulamos por ser arriba de humano. las aceras, circulamos de contramano, circulamos sin utilizar casco, sin cumplir las normas de seguridad. Entonces, bueno, el problema es lo mismo. ¿Es un medio de transporte? Sí. ¿Lo podemos utilizar? Sí, nosotros recomendamos máximo una velocidad de 20 kilómetros por hora. Hay scooters que circulan a 100 kilómetros por hora. Hemos Oh, sí, tenido casos que los hemos visto circulando por una autopista a 100 kilómetros por hora. Me parece medio una locura, y sí, pero bueno, si lo sí, hacemos dentro de una ciclovía, por ejemplo, donde compartimos el ámbito con vehículos lentos, como son las bicicletas, creo que ahí sí los podemos utilizar, pero siempre lo mismo, cumpliendo la normativa y utilizando casco, claro, lo mismo. sí. Y sabes que ahora creo que podemos pasar a hablar de un tema que nos interesa muchísimo, que en Panamá lo hemos trabajado ya, y hemos intentado pasar una ley sobre el sistema de retención infantil o el asiento de seguridad o el sistema de retención para niños, como quieras Ujú, llamarle, que también la FIA lo ha trabajado con mucha fuerza y es porque los niños sabemos pues que son los vulnerables en un vehículo, también en la calle, pero como pasajeros deben ir en un asiento de seguridad apropiado para ellos porque el cinturón de seguridad está diseñado y construido para adultos. Ustedes correcto. que han trabajado este tema del sistema de retención infantil, ¿qué nos compartes para que la gente sepa y se anime en todo el país, en Panamá entero, a que use un sistema de retención infantil para desplazarse cuando llevas niños como pasajeros en el auto? Bueno, lo primero que te voy a decir, Osiris, es que como en la moto tenemos que llevar un casco, también en la Sí, bicicleta, ¿eh? Cuidado, en la bicicleta también tenemos que llevar un casco. Eh, o los sí, sistemas de retención están pensados para llevar de manera segura dentro del vehículo a un niño. Digamos, no hay otra explicación. Su función es reducir las lesiones casi en un 90% y la pérdida de vida o las muertes hasta un 75%. Para entender algo, yo siempre trato de explicar algo con un poquito de física, por la radio es más difícil, pero no importa, para que lo entendamos. Si nosotros venimos sí, circulando a 40 kilómetros por hora, que cualquiera de nosotros circula a 40 kilómetros por hora, cualquiera de nosotros circula a esa velocidad, ¿sí? Cualquier objeto, vamos en el auto, sin el cinturón o sin el sistema de retención, si el vehículo impacta contra algo o de alguna manera frena bruscamente, todo lo que está dentro de ese vehículo se sigue desplazando a esa velocidad. ¿Qué significa esto? Si yo tengo el cinturón, voy a quedar en el lugar porque me va a sostener, pero si yo estoy suelto, nos puede pasar muchas veces que podemos dejar algo en el asiento trasero y de repente en una frenada brusca sale volando. Bueno, lo mismo pasa con un cuerpo. Las velocidades o los pesos hacen que nuestro peso de, no sé, yo peso 70 kilos. A 100 kilómetros por hora mi peso se multiplica como por 20, para decir algo. Hay que hacer la cuenta, pero más o menos. ¿Sí? Imaginemos, no, son un montón de kilos que salen desplazados. Entonces, es súper importante entender esto. Y más allá de esto, hay que entender que los niños tienen un tema que es el desarrollo del cuerpo. Un bebé, los que hemos tenido hijos o tenemos sobrinos o familiares o niños chiquitos dentro de la familia,
Siempre me acuerdo que mi hermana, que fue la primera en tener hijos, me decía, cuidado con la cabecita, cuidado con la cabecita. Sí, ¿Por sí. qué? Porque todos los músculos de su cuello no están preparados todavía para sostener el peso de la cabeza. Y un bebé recién nacido, como el 60% del peso, es la cabeza. Entonces, por eso insistimos que tiene que ir un sistema de retención infantil y hasta los 4 años, sería lo ideal, que vayan contra la marcha, digamos, mirando hacia atrás. ¿Por qué? Porque en una frenada brusca, su cabecita va a estar apoyada en el sistema de retención y no va a ser como nosotros decimos, saludo al rey, que es ir hacia adelante, que eso provoca Sí, lesiones. Es un tema muy importante. Los médicos, los pediatras tratan de remarcarlo esto. Nosotros trabajamos mucho con las asociaciones de pediátricas para que le digan a las madres que son recién nacidas. Y aparte, cuando uno tiene su primer hijo, a veces no queremos ni que lo toque un amigo para que no le pase nada. Pero en el auto lo llevamos suelto. sí, Hace, a ver, aquí en Buenos Aires tenemos temperaturas de 35 grados a -1 en invierno. Lo abrigan, le ponen 50, parece una cebolla al niño, ¿no? Que le ponen abrigo, abriguito, abriguito, pero en el auto va suelto. Me importa más que se resfríe, pero si se rompe la cabeza dentro del auto no me importa. Entonces tenemos que cambiar esto, tenemos que sí. tomar conciencia, tenemos que obligarlo, lamentablemente, acá sí tenemos un tema de legislación. En Panamá, lamentablemente, la legislación en cuanto a los niños es bastante endeble, ¿sí? Porque a Sí, ustedes en su código de tránsito solamente habla el artículo, si no recuerdo mal, era el 127, que hablaba que 127, los sí. menores de 5 años no pueden viajar en el asiento del vehículo delantero y los menores de 2 años en el asiento trasero en una silla que garantice su fijación o algo así de sí. La realidad Así es. que esto es muy endeble. Yo estuve cuando estuvimos allá en la ciudad de Panamá mirando, la verdad que muy poco uso del sistema de retención, lamentablemente, pero más allá de eso, entender que tener un sistema de retención apoyado en el auto, subir al niño y no tener en cuenta un montón de cosas como, por ejemplo, que como en el caso de los cascos, tiene que tener o cumplir una normativa. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. Nosotros somos socios fundadores del programa Latinenca, en el programa Latinenca, más allá de hacer los choques de auto para marcar la seguridad que tiene el vehículo, nosotros no decimos si el vehículo es mejor o peor, solamente hablamos de nivel de seguridad para el conductor, acompañante y los niños. ¿Qué se hace? Se prueba al niño con un sistema de retención. Y muchas veces, por más que el sistema de retención cumple una normativa, provoca lesiones. O porque está Imagínate. mal colocado. ¿Sí? Nosotros hacemos una actividad, Osiris, que ya la vamos a hacer allá en Panamá, que llamamos punto de control o punto de chequeo, que lo que hacemos es invitar a Magnífico. la gente que tiene el niño, que tiene el sistema de retención, a que venga y le controlamos cómo está instalado, cómo está colocado, y en el caso que esté mal, le damos los tips para que esté correcto instalado. Vos Claro, sabés que el 80% de esos controles, el problema es la mala instalación. claro. Entonces hay que tomar mucha conciencia de esto. Sí. Y lo Entender importante que es hacer docencia, ¿no? Facilitarle a las personas qué tiene que hacer y cómo hacerlo. exactamente, porque no es que las madres o las abuelas sean malas y quieren llevar mal al niño, sino que hay desconocimiento. Muchas veces, a mí me ha pasado, nosotros hemos capacitado muchas veces a vendedores de grandes tiendas. ¿Por qué? Para que entiendan que lo que están ofreciéndole al cliente cuando va a comprar sea coherente con lo que necesita y no quieran venderle algo por el precio o por el color o por el tamaño o por la marca, ¿sí? Entonces es importante esto. Una silla barata que cumpla una norma técnica de certificación, ¿es buena como una cara? Sí, claro. Me va a proteger de la misma manera porque cumple una normativa. Es lo mismo que yo te hablaba del campo. Claro, Entonces es muy importante esto. Después varía el precio porque cambia la tela, porque cambia el tamaño, porque cambian distintas cosas que hacen al confort del bebé y no a la seguridad. Entonces hay que entender esto. ujú, Entonces, trabajemos la legislación. Yo sé que ustedes han presentado un proyecto muy interesante, sobre todo haciendo hincapié en esto. Me parece que tenemos que seguir trabajando. Hay que seguir impulsando estos cambios en la normativa. La normativa se tiene que actualizar porque, como te decía antes, cambia. Hoy en Europa está cambiando. El año que viene cambia otra vez. Ya todo lo que nosotros claro, conocemos se ha mejorado. Porque entendimos con estudios que, bueno, que hay que cambiarlo, que hay que hacerlo de otra manera, se mejora. Bueno, y así de a poco va cambiando todo. sí, Nosotros tenemos que hacer lo mismo, impulsar cambios claro. normativos
educar a la gente. Y de hecho, las dos industrias evolucionan. La industria automotriz ha evolucionado y también la industria que fabrica y diseña las precisamente para adecuarse a los tiempos y yo creo que aquí tenemos que aprovechar y tenemos que valorar también esa evolución para bien que se ha dado en ambas industrias para proteger al ser humano, ¿no? En este caso, los niños que Totalmente. tenemos que entender que los niños son vulnerables, no toman decisiones, son inocentes, son ingenuos y eso es maravilloso, es valiosísimo. Y pues nosotros como adultos tenemos una responsabilidad, sí, con la experiencia, la malicia, el conocimiento, debemos entender que ellos no pueden ir sueltos en un vehículo. Y Totalmente, totalmente. Eso es un Leandro, tema ¿nos muy puedes compartir importante. sí, las redes sociales de la FIA Región 4, este pilar de seguridad vial, para que te podamos seguir Sí, y claro. tener más conocimiento sobre estos temas? Nos busca como FIA Región 4 con número romano y nos van a encontrar. Solo con poner eso en Google aparecemos de todo, hay de todo. Nosotros tenemos un montón de información. Tienen nuestros datos de contacto, lo que necesiten, nos pueden escribir. Vos, Osiris, ya lo sabés, nosotros trabajamos mano a mano, codo a codo en un montón de temas. Sí, Así que nada, y tomemos conciencia. El mensaje que yo quiero dejarle a la gente, a los panameños y a las panameñas es, tomemos conciencia, los niños son el futuro de nuestros países, los tenemos que cuidar. Y otro tema de que no les dije, los sistemas de retención se vencen. Lo mismo que los cascos de las motos, o lo mismo que un lácteo. ¿Sí? Yo creo que ninguna madre le va a dar un biberón con leche vencida a su hijo. así es. Lo mismo va a suceder con los sistemas de retención infantil. ¿Qué Sí. pasa? Y con esto te redondeo. Mi hermana, la más grande, tuvo su primer hijo muchos años antes que mi hermana, la del medio. Cuando mi hermana, la del medio, tuvo su primer hijo, ¿qué le dijo mi hermana? No compré sillita, que yo tengo la de Felipe, se llama Felipe. Yo tengo la de Felipe. Yo estaba en ese momento y le digo, pará. ¿Está bien? Sí, la silla está nueva. Bueno, la fuimos a buscar, la traje y le mostré que hacía 2 años que estaba vencida. ¿Sí? Oh, ¿Cuánto dura un sistema de retención infantil? Bueno, depende del fabricante, depende de la marca, depende de los materiales. Aproximadamente entre 5 y 10 años es lo que puede variar, vale. pero no quiero ser generalista. Miremos, el fabricante me dice, si no está en la silla, está en el manual. Todas las sillas vienen con un manual de usuario, es algo que también debemos Sí, usar, debemos leer para sí. entender cómo se conecta la silla. Oye, y si te da pereza también, abre YouTube y probablemente el manual también te lo describan ahí y con videos y audios puedes también guiarte. El tema no es abrumar a los Total, nuevos padres, sino pues hacer docencia para que sepan que tienen que ir seguros los chicos. Entonces, exacto. para seguir la FIA es @FIA, en números romanos, tal como dice Leandro, 4, región 4, para que puedan Ujú. seguirlo y tener más conocimiento. Y bueno, ojalá podamos vernos pronto aquí en Panamá, Leandro, y compartir esos conocimientos que la FIA Región 4 tiene con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Y bueno, que nada, que deseándole a Panamá y Argentina que el caos vaya saliendo de nuestros países y una semana cero accidentes de tránsito. Gracias, Leandro. Gracias a ustedes, un abrazo grande, un cariño. Igual.